Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos, amigas que escuchan la palabra de Dios. Sean bienvenidos, hermanos, y también todos aquellos hermanos que siguen la palabra de Dios a través de esta humilde sierva. Gracias al Señor. Sigan escuchando la palabra que es de Dios. Viene a cada corazón para que haga impacto en su vida. Si no lo ha aceptado, va, hermanos, a llegar. Y yo creo que va a haber arrepentimiento de corazón y van a aceptar a Cristo como su Salvador. Y nosotros, hermanos, si hay hermanos que pues están un poquito fríos, va a arder la presencia de Dios en sus vidas. Aleluya. Muy bien, les invito a leer, hermanos, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer capítulo 4 y vamos a leer del versículo 16 al 21, del 16 al 21, capítulo 4 de San Lucas, versículos 16 al 21, dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Santo Dios, misericordioso eres tú, Señor, dador de la vida. Te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor, porque eres digno, porque eres el único y el verdadero Dios. Ese Dios abundante, ese Dios misericordioso, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos abraza. Sentimos el calor de tus brazos benditos, Señor, que nos sustentas con tu gracia, que nos provees cada día la alimentación y sobre todo nos da la vida, Señor, esa vida tan hermosa en este mundo precioso que tú has hecho, Señor. Te adoramos, Señor, te adoramos. Desde las profundidades de tu ser, Señor, te adoramos. Bendecimos tu nombre, Señor. Desde la eternidad hasta la eternidad seas exaltado, mi Dios, mi Señor. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Que tu gracia, que tu amor, que tu verdad permanezca en nuestras vidas siempre, Señor. Y tu bendición sea extensiva a cada hogar donde llegue esta palabra, Señor. En cada lugar, Señor, tantos países que está llegando, Señor. Bendice, Señor, cada país, bendice cada familia, y que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Que podamos crecer más, los creyentes, y los que no te han recibido pueden abrir su corazón para recibirte, mi Dios, y alcanzar la salvación de su alma y la vida eterna. Gracias, Padre bueno, te lo agradezco y te lo pido en el nombre bendito y precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, gracias. Vamos a ver, hermanos, estos versículos. Le he puesto por título: lo que Cristo ofrece hoy. Así, hermanos, como ya fue profetizada esta escritura, hermanos, en el tiempo del profeta Isaías. Imagínense, los siglos pasaron y cuando el Señor empieza a leer, hermanos, se cumple esa palabra. Y no solo se quedó en ese tiempo, hermanos, en el primer siglo, sino que estamos en el siglo
Estamos en el año 24. Imagínense, hermanos, cuántos siglos han pasado y la palabra sigue viva, como si fuera hoy que se está predicando. Hermanos, Jesús empezó su ministerio en la ciudad, pues, donde él había crecido, en Nazaret. Durante el cautiverio babilónico, como el templo había sido destruido, Jerusalén había sido destruido, entonces allá, hermanos, en Babilonia, que ya habían sido llevados cautivos, a través del profeta Jeremías les había dicho que iban a estar 70 años en el cautiverio. El profeta Ezequiel, que fue un profeta del exilio, ya se establecen allá. Y dice, hermanos, que al principio, pues, ellos añoraban su templo. Los judíos, para ellos era lo más grande, como nosotros también, hermanos, cuando venimos a la iglesia nos sentimos contentos, gozosos, llenos de Dios. Y ellos añoraban su templo, hacer los sacrificios, cantar, porque ellos cantaban, hermanos, alababan a Dios. Todos los salmos son alabanzas que el pueblo judío cantaba. Entonces, hermanos, dice que crearon sinagogas, lugares donde se reunían para leer la palabra de Dios, la ley, lo que ellos tenían hasta ese tiempo. Y así, hermanos, ya cuando terminó el cautiverio, reconstruyeron su templo, pero las sinagogas seguían. Entonces, en el tiempo del Señor Jesús también, hermanos, continuaban las sinagogas, que hasta ahora hay sinagogas. Yo recuerdo que había una sinagoga en la Avenida Brasil, creo que era. En la Avenida Brasil había una sinagoga judía que la derrumbaron, pero había una sinagoga por ahí. Entonces, hermano, vemos, dice que el Señor tenía por costumbre ir el día de reposo a la sinagoga. Como nosotros, hermano, venimos el día domingo, el día de descanso, venimos a la iglesia. Él tenía, hermanos, también esa costumbre, desde niño lo habían criado hacia el Señor. Entonces, dice que había ya personas que tenían que leer, les indicaban lo que tenían que hacer, y en esta oportunidad le toca leer al Señor Jesús. Entonces él abre el rollo, porque en ese tiempo era que se escribían rollos. Entonces el rollo se iba abriendo, lo mantenían así, iban jalando, ¿no?, para poder leer. Entonces, hermanos, el Señor lee lo que hemos visto. ¿Cómo, hermanos, Jesús empieza pues su ministerio y verdaderamente se está cumpliendo lo que Él dice? El Señor Jesús, hermanos, empieza su ministerio lleno del Espíritu Santo. Y dice, vino a Nazaret. Y allí, hermanos, donde había crecido, que lo conocían, que era hijo de José el carpintero, que tenía sus hermanos, sus hermanas, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad que había. Siempre, hermanos, cuando nos conocen, si uno resalta y dice soy tal, o llega a ser un profesional calificado, ay, pero si yo pero si yo lo conozco, chiquito, que jugaba, que esto, que el otro, ¿y cómo va a ser tal cosa? Siempre menospreciando. Bueno, es algo, hermanos, que se da siempre dentro de la sociedad. Entonces así lo veían al Señor, como un vecino más del lugar. Y él lee, pues, hermanos, y dice que, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Ya el profeta Isaías, como les dije, él había, hermanos, profetizado esto del Señor Jesús. Como siempre les digo, hermanos, el profeta Isaías, a veces le llaman al libro de Isaías, a veces le llaman el quinto evangelio,
porque tiene mucha profecía mesiánica, mucha profecía del Señor Jesús. Solo el libro de Salmos es el que tiene más profecía, pero segundo es Isaías. Entonces, hermanos, le dije pues que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Qué precioso es, hermanos, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Los sacerdotes, hermanos, por ejemplo, desde el principio Aarón con toda su familia fueron ungidos para que sean los sacerdotes, en los de la tribu de Leví. Y así se vino sucediendo, hermanos. Y recordemos, a David también fue ungido. Y así, hermanos, a diferentes profetas, personajes que Dios los ungía para un ministerio. El Señor, hermano, después de la tentación, Él pues recibe el Espíritu Santo y entonces Él empieza a hablar. ¿Para qué Él había venido? Precioso, hermanos, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres, hermanos. ¿Cuánta pobreza espiritual hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántos pobres? La pobreza mundial es grande, hermanos. Los pobres económicamente. Hay pobreza y extrema pobreza. Aún en nuestro país hemos visto que hemos bajado, hermanos, en vez de disminuir, hemos subido más bien en pobreza, perdón, en vez de disminuir, ha subido, hermanos, el índice de pobreza en nuestro país. Hay tanta pobreza y Él, hermanos, el Señor Jesús, se preocupó de las necesidades, hermanos, de esa gente. Los fariseos, los saduceos, los esenios, ellos decían de que esa era gente común, y la gente común, como estaba cargada, hermanos, por los impuestos que Roma, pues, hermanos, les cobraba, entonces ellos se volvían más pobres aún, y para ellos no se podían unir porque dice que ellos estaban lejos de Dios, según, porque eran muy pobres, ellos estaban más cerca. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor Jesús, Él estaba con la gente común, con la gente del pueblo. E incluso lo criticaban al Señor, que cómo está con los escribanos, que está, lo criticaban al Señor. Pero Él a eso vino, hermanos, para ayudar en las necesidades de la pobreza. Pero más aún, hermano, más aún, Él vino a buscar a los pobres de espíritu, a esa gente enferma por el pecado, a esos que no quieren, hermanos, abrir sus ojos, porque están enceguecidos, hermanos, pues, por Satanás. Entonces vemos cómo esta gente, hermanos, por más que se les habla del Evangelio, actualmente vemos, hermanos, a través de los medios de comunicación, llega a todo el mundo el Evangelio, hermanos. Pero siempre vamos a encontrar rebeldía, ateísmo, incredulidad. No quieren recibir, hermanos, a Cristo. El Evangelio para ellos es... no es necesario. O sea, ellos están pobres, hermanos, están pobres de espíritu. Y para eso viene el Señor, hermanos, para ir pues a los pobres de espíritu, a esta gente, hermanos, que tal vez estaban, a los pobres económicos, vamos a decir, esa gente ya como que no tenía ya dónde llegar, ya estaba en extrema pobreza, pero tenían, a través del Señor Jesús, Él ayudó, dio alimentación a los pobres, les ayudaba con sus enseñanzas, dándoles, hermanos, su compasión, su ternura, dándoles su amor.
Entonces los saca, hermanos, de ese plano donde ellos se encontraban. Y lo más grande, hermanos, para esos pobres espirituales que ya pues, hermanos, estaban lejos de Dios, estaban, hermanos, bajo el pecado, y Dios, el Señor quería, hermanos, para eso vino, para rescatar, hermanos, a los pecadores de esa pobreza espiritual. Muchos de nosotros a veces, hermanos, siendo creyentes, estamos dentro de esos pobres, hermanos, pobres espirituales, porque no queremos crecer, porque nos quedamos estáticos, porque estamos allí, porque ponemos siempre, hermanos, cualquier pretexto para no crecer. El crecimiento espiritual, hermanos, lo vamos a... ¿Cómo desarrollamos, hermanos? ¿Cómo desarrollamos? Leyendo la palabra de Dios, orando, yendo a la iglesia, compartiendo la palabra. Pero si nosotros, hermanos, no nos unimos en la iglesia y solamente decimos en la casa vamos a hacer culto, sí, hacemos culto, pero muchas veces, hermanos, no es que esté criticando, hermanos, pero muchas veces, ¿qué pasa? Que estábamos ahí, algo pasa y perdemos esa comunión con Dios, perdemos esa relación porque algo y te alteró y perdiste, hermanos, esa relación con Dios. Es importante, hermanos, estar en la casa de Dios. Yo siempre digo, hermanos, si en otro lugar si se sienten bien, bueno, hermano, no se puede, la asistencia, hermanos, es voluntaria. Hemos elegido un lugar. Ahora también, hermanos, hay hermanos que no les gusta, se le invita y no les gusta aceptar la invitación porque no. Sí, bueno, hermanos, tantas cosas que hay. Pero, hermanos, no seamos pobres de espíritu, hermanos. No seamos pobres de espíritu. Crezcamos. Crezcamos al nivel que Dios quiere, hermanos. Es tan importante, hermanos, es tan importante tener esa relación personal con nuestro Dios. No podemos, hermanos, vivir lejos de Dios. O no podemos decir nos vamos a desarrollar solos. Los niños no se desarrollan solos, hermanos. Ahí está la mamá, ahí está, hermano, acá la hermana tenía cuatro niños, hermanos. Imagínense. Y jovencita ella, y sin embargo ha tenido el cuidado para que sus hijos crezcan sanos, para que sigan los caminos de Dios. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado para crecer, para que los hijos también vengan a los caminos de Dios, que no sean pobres espirituales, hermanos. Qué pena da cuando, hermanos, hay esa pobreza espiritual. Luego dice a los quebrantados de corazón. ¿Cuáles son los quebrantados de corazón? Esos desilusionados, esos que están, esas personas que ya no tienen salida, dicen ya no puedo más, hasta aquí nomás llegué. ¿Y cuándo se suicidan, hermanos? Y no solo ellos, sino también a sus hijitos. Con sus hijos se van porque ya, hermanos, están en el pecado, están en la tristeza, en la enfermedad, en la vergüenza, en el dolor, en todo lo que, hermanos, el mundo ofrece. Porque ¿qué ofrece este mundo, hermanos? Este mundo corrupto, el que gobierne Satanás. Entonces, hermanos, esas personas siguen su pecado, viven desilusionados de todo, viven en la pobreza, como les digo, en el dolor, en la vergüenza.
hermanos, se puede ver muchas veces cuando salimos y vemos gente que está, hermanos, en la calle, ahí con un cartón y ahí echado. ¿Cómo vive esa gente, hermanos? Yo creo que ellos mismos, hermanos, pueden sentir el menosprecio de su familia, de la sociedad donde viven, porque a un ser querido voy a tener que esté ahí en la intemperie. Entonces, ¿cómo sentirán, hermanos? Tristeza, desilusión, frustración, miseria. Están que piden, o buscando, hermanos, en los desperdicios. Esos quebrantados de corazón. Allí vino Cristo, hermanos, para darles las buenas nuevas del Evangelio. Él vino para eso, hermanos. Él no quiere que el mundo se quede en las tinieblas, hermanos. Él quiere, hermanos, dar la salvación. Él se preocupa tanto por nuestras necesidades físicas, hermanos, económicas, financieras, pero espiritual, por nuestras necesidades espirituales. Es lo más grande, hermanos. Pero Él también está, hermanos, Él también está siempre pendiente, porque Él es nuestro Jehová Jireh y no nos hace faltar, hermanos. A veces nosotros podemos pensar y decimos, ya, hasta aquí nomás, ya no más. Mañana no hay. Pero ahí está el Señor, hermanos. Ahí está supliendo, aleluya. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bendito sea nuestro Dios, aleluya. Porque Él es bueno, misericordioso, porque Él nos ama, porque está pendiente de nosotros, hermanos. Él no se olvida de nosotros. Él está pendiente, Él sabe, conoce nuestras necesidades. Y por eso, para eso Él vino, hermanos. Como siempre decimos, Él vino en el momento más caótico que estaba el mundo, para salvarlo. Estaba en las tinieblas más negras. Él vino a dar luz, a alumbrar las tinieblas, hermanos. Qué precioso es nuestro Dios. Luego dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos. Satanás, hermanos, tenía encarcelados a todos, hermanos. El pecado estaba, hermanos, en todo lugar. Es como estamos viendo ahora, hermanos, en nuestro país. Y no solo en nuestro país, si leemos, hermanos, vemos las noticias de otros países, casi en todas las sociedades del mundo. Porque el diablo, hermanos, ¿por qué está ocurriendo esto en todo el mundo, hermanos? Porque hay tanta corrupción. Es porque el diablo sabe que le queda poco tiempo, porque la venida del Señor está cerca y Él está haciendo todo lo posible e imposible para que el mundo no se arrepienta, para que el mundo siga encarcelado en esa cárcel donde Él los tiene, una cárcel hipotética, hermanos, pero Él los tiene allí encadenados en el pecado, en la miseria, en la prostitución, en el vicio, en la angustia, en el dolor, en todo, hermanos. Y Él quiere que haya, que no haya libertad, sino que sigan cautivos, que sigan sufriendo, que sigan pecando, que sigan haciendo toda clase de cosas, hermanos, que no le agradan a Dios, pero que le agradan a Satanás. Y muchos, la gran mayoría, hermanos, acepta lo que Satanás le habla al oído, le dice: no es malo lo que haces. Si eres adúltero, bueno, pues no es malo. O lo peor que dice, y te arrepientes y no pasa nada. Y tampoco no es así, hermanos. Tenemos que arrepentirnos. Él dice que vino a pregonar libertad a los cautivos. A ver, vamos a leer, hermanos, 1 de Juan
3:8, ¿qué dice? Ahora, hermano, voy buscando Juan 8:31. Primera de Juan 3:8. Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Miren, hermanos, dice que Él es el pecador desde el principio, ¿no? Que pecó desde el principio. Él, hermanos, ¿qué hizo? Fue a nuestros primeros padres, le hizo pecar. Entonces, de esa manera entra el pecado en el mundo, hermano. ¿Puedes repetir el texto? El que practica el pecado es del diablo. Ya, el que practica el pecado es del diablo, hermano. Miren, qué fuerte es, hermanos, este versículo. Qué fuerte es, hermanos, para que meditemos, para que reaccionemos, hermanos. El que practica el pecado es del diablo. ¿Queremos ser del diablo? Somos de Cristo, lavados con la sangre de Cristo, por lo tanto nosotros, hermanos, no podemos pecar. Sigue, hermano. Porque el diablo peca desde el principio. Ya, porque el diablo pecó desde el principio, tentando a nuestros primeros padres y los hizo pecar. Y nosotros nacemos, hermano, con el pecado de nuestros primeros padres. ¿Qué más? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció, para esto vino. Por eso el Señor Jesús acá está leyendo y dice, se cumple en este momento. Yo he venido para desatar lo que el diablo ató, para sacar de esas cárceles donde están en pecado, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado, para que ya no sigan pecando, para que vuelvan a ser como Dios quería que sea el hombre, hermano. Él es el hombre perfecto. Cuando él hace, hermanos, en Génesis 1, y él todo lo que hacía y decía, ¿no?, estaba bueno. Entonces, hermanos, el hombre ha ido pecando, como siempre decimos, porque él quiere. Porque Dios, si nos vamos a Dios, hermanos, si hay un hábito malo en nuestras vidas y lo ponemos delante de Dios y le decimos, ayúdame, Señor, no quiero seguir con este hábito, córtalo, rómpelo, Señor. Si estoy atado a este hábito malo, pues desátalo, Señor. Tú lo puedes hacer con arrepentimiento, pues arrepintiéndose y pidiéndole a Dios de corazón, y Él lo va a hacer, hermanos. Para eso vino Cristo, aleluya. No seamos siervos de Satanás, hermanos. No vivamos vidas duales, mitad en la iglesia y mitad fue en el mundo. No, hermanos, Dios quiere que seamos íntegros, que seamos santos, porque Él es santo. Y hermanos, también Él quiere que seamos libres. Él quiere, hermanos, que haya libertad. Esa libertad que el Señor, hermanos, ofrece. A ver qué dice en Juan 8:31. Amén. La verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Entonces, hermanos, ¿quién ofrece libertad? La libertad, hermanos, que hemos nosotros conseguido, la libertad política que tenemos 200 años, ¿no?, que decimos que somos libres de España. Entonces, hermanos, pero es una libertad relativa, porque siempre estamos encadenados a muchas cosas todavía, a factores que hay en el mundo, y que hay dependencia económica de otros países, de otros lugares, del Fondo Monetario Internacional y tantas cosas. Pero, hermano, la libertad que ofrece Cristo es absoluta. Ya no podemos decir que es relativa, sino absoluta. Esa es la libertad que Cristo ofrece, porque Él es la verdad.
El evangelio es la verdad, hermanos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra puerta, hermano, no hay otro camino, no hay otra verdad. El evangelio es la verdad. Por eso el que permanece en mí, dice, será verdaderamente, será mi discípulo. Entonces vemos, hermanos, que Cristo vino para ofrecer esa libertad absoluta, para que seamos libres, libres del pecado, libres, hermanos, de Satanás, que Él está siempre allí alrededor de nosotros. Pero ¿quién está con nosotros, hermanos? Mayor es el que está en nosotros que el que está el diablo, pues, hermanos. Entonces somos libres, pero no dejemos, hermanos, que el diablo nos robe esa libertad que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Le costó la vida, y eso tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Él murió, Él dio su vida, Él dio su sangre gota a gota, su espalda lacerada que se le caía a pedazos, hermanos. ¿Y cómo no vamos a agradecer esa salvación tan grande, como dice el escritor a los Hebreos? No descuidemos, hermano, nuestra salvación. Una salvación tan grande que hemos recibido a través de Cristo. Para eso Él vino, hermanos, para romper las cadenas de la esclavitud del pecado, para estar con los pobres de espíritu y los pobres también económicos, y con todos los quebrantados de corazón, aquella gente que ya no tiene a dónde ir, aquella gente súper pobre, hermanos, que piensa que ya no tiene solución para su problema. Pero ahí está el Señor ofreciendo. Ahí está la iglesia que ofrece, hermanos, ofrece también ayuda económica a esa gente que necesita. Es tan importante, hermanos, que nosotros dimensionemos la grandeza de la obra de Cristo. Él nos ha dejado la autoridad, hermanos, para nosotros también seguir lo que Él empezó. Entonces tenemos, hermanos, que vivir vidas que agraden a Dios, hermanos. Luego, hermanos, dice, para dar vista a los ciegos. Dar vista a los ciegos. Dice que Él vino, hermanos, a dar vista a los ciegos. No solamente a los ciegos físicamente, sino también a aquellos que están ciegos espiritualmente. Pero, hermanos, Él vino, pues, cuando hemos empezado, que dice a los pobres, o a los quebrantados de corazón, Él vino, hermanos, para sanar las enfermedades, hermanos. Él vino para sanar las enfermedades en Isaías, hermanos, 53, 5. Y algo que, hermanos, a mí me apasiona, que dice que Él llevó nuestro... Vamos a leer, a ver. Isaías 53, 5. A ver, quien encuentre primero. Ya yo Así que, hermanos, si lo tienen, a ver, lean. 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ciertamente, el 4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hermanos, los enfermos tenemos que creer. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso es lo que quería resaltar, hermanos. Me fascina. Él llevó nuestros... Hermano, me pongo a leer la palabra y me quedo tan extasiada, hermanos, porque yo digo, Señor, y agradecida a Dios, me deslumbra la palabra, hermanos, cuando dice, porque siempre leemos del 5, ¿no? Del 5. Y cuando
medito en este versículo 4 y digo, dice, llevó nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿por qué no creer, hermanos? ¿Por qué no creer en el Señor? ¿Por qué no creer, hermanos? Él llevó, dice, nuestros dolores. Si me duele, pues yo sigo diciendo. Ya les he contado este caso, pero viene a colación. Había una hermanita en una iglesia, dice que tenía un bocio, ¿sabes? Que crecía en el cuello. Y dice, hermanos, que esta hermanita fue a la iglesia y puso su enfermedad delante del Señor. Y dice, pues, Señor, pongo mi enfermedad de ti, por fe creo que estoy sana. Y dice, hermanos, que seguía su bocio. Y ella, cada domingo que iba a la iglesia, decía, tengo un testimonio. Y pasaba a decir, hermanos, doy gracias a Dios porque he sanado en mi bocio. Y todo, pues, y el bocio seguía creciendo. Y ella, dice ya, pasó un año, más de un año, ya eran 2 años, ya seguía. Y ya los hermanos dijeron, pues es posible, estamos quedando mal, la gente que escucha, si está ahí el bocio y crece más todavía, ya está dando gracias que ya, y dice que sí, pero así. Y sí, creo que al cumplir los 2 años, si mal no recuerdo, pasa otra vez. Y dice, voy a dar mi testimonio que el Señor me sanó de mi bocio. Y pasó adelante. Bueno, pues ya la conocía, pastor, ya pasa, hermana. Y dice, doy gracias a Dios porque hace 2 años que el Señor me sanó. Y dice, hermano, que todos pues ya se veían, la miraban ahí con... Y dice que como la empezaron a mirar, todos se dieron cuenta, hermanos, como el bocio, a medida que ella agradecía a Dios, y decía, hace 2 años que el Señor me sanó, y dice, el bocio se le fue desapareciendo y quedó su cuello sano. Amén. Hermano, ese es el Cristo que nosotros predicamos, es el Dios al cual servimos. Tenemos que creer, hermanos, tenemos que creer. No hay que tener esperanza. Muchos de nosotros tenemos esperanza y decimos, si el Señor quiere me va a sanar, si no te voy a hacer, no, así me quedo. No, hermanos, tenemos que tener fe, tenemos que creer, hermanos. Él ha venido a dar vista a los ciegos, hermanos. Dice acá bien claro. ¿Cuál es la palabra, hermano? El Espíritu Señor me ha enviado a los quebrantados de corazón, pero no la libertad. ¿Y dónde está? Y vista a los ciegos. La enfermedad de la ceguera. Dios no quiere que estemos ciegos, hermano. Pero tengamos fe. Él va a sanar los ojos. Le va a devolver la vista, hermanos. Y también a los ciegos espirituales, hermanos. Aquellos pues que no quieren mirar las cosas espirituales. Aquellos que se quedan en su ceguera espiritual. Yo no. No, pero hermano, me va a decir, no, yo no puedo, ya no voy a sanar, tengo que nomás ir al médico, me quedo así. Pero hermanos, ¿por qué? Si el Señor dice que vino a sanar a los ciegos físicos y los ciegos espirituales, entonces tenemos que creer y el Señor devuelve mi vista. ¿A cuántos ciegos el Señor sanó? ¿A cuántos ciegos? Y hermanos, gente que ya está por años ciegos y el Señor les da, hermanos, la vista es lo más hermoso. Por la vista podemos contemplar las maravillas que Dios ha hecho en este mundo, hermanos. Contemplar a nuestra familia, contemplar, hermanos, todo lo que Dios ha hecho. La vista es lo más grande, hermanos. Pero a veces no se quiere. Y a los ciegos espirituales, hermanos.
abrir los ojos espirituales para que puedan aceptar a Cristo como su Salvador, para que dejen, hermano, las cadenas del pecado. Están arrastrando esas cadenas porque Satanás quiere que así vivan. Pero cuando, hermanos, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, hermanos, esas cadenas se rompen. Esas cadenas se rompen, hermanos, y tenemos libertad. Nuestras enfermedades se van, aleluya, se van, aleluya, porque Él es Dios Todopoderoso. Hemos cantado el coro que no hay nada. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Y es verdad, hermanos. El Señor en Génesis encontramos cuando le dice: ¿habrá algo imposible para mí? Para Dios no hay nada imposible, pero quiere que tengamos fe, quiere que creamos, quiere que anhelemos, hermanos, sanar. Hermanos, cualquier enfermedad, un cáncer, hermanos, cáncer que los médicos pueden decir: ya no hay salvación, ya estás en el no sé cuánto, creo que es por número, no sé cómo es. Hermanos, pero Dios te puede sanar, porque Él cambia las leyes que rigen esta naturaleza que tenemos. Él cambia y Él pone una ley mayor, la ley de la enfermedad y la ley de la vida, y te dice: esta enfermedad se va y tú vas a vivir, porque esta enfermedad no se va a quedar en ti. Hay que creer, hermanos, hay que creer. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios bueno, todopoderoso, un Dios que nos ama, que se preocupa de nosotros. Él quiere que tengamos gozo, paz, que no estemos preocupados. Él quiere que no estemos enfermos, hermanos. ¿Su voluntad qué es? A ver, hermanito Luis, ¿cuál es la voluntad de Dios? Sanar. Pero habíamos dicho: agradable, buena y perfecta. Agradable y perfecta. Muy bien. Entonces, hermanos, esa es la voluntad de Dios. Muchos dicen: ay, si la voluntad de Dios, si la voluntad de Dios sanaré, si la voluntad de Dios. Dios quiere, hermanos. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces lo mejor, y eso es lo que tenemos que buscar, hermanos. No ser pusilánimes, no puedo. No, hermanos. Tenemos que creer. Dios se agrada, hermanos, cuando nuestra fe crece. Cuando damos un paso de fe, hermanos. Cuando avanzamos en fe y decimos: Dios me va a sanar. La hermana 2 años agradeció y lo tenía, todavía hizo ocio. 2 años estaba agradeciendo. Pero cuando ella dijo: ya, voy a darme, Dios la sanó. Esa fe perseverante de esta hermana es algo, hermanos, que increíble, que parece mentira, pero es la verdad. Son testimonios, hermanos, de personas que han pasado por esa situación de enfermedad y Dios los ha sanado. Hay que creer, hermanos, hay que creer. No tanto creer en el médico. A veces, hermanos, vamos al médico, pero que me digan lo más que tengo. Pero entonces Dios sabe, porque Dios es el médico de los médicos. Como yo digo: tú eres el médico de los médicos, Señor. Voy a subir a tu mesa y tú con tu bisturí santo me vas a curar, me vas a operar. Hermanos, pero para saber, ya me dicen: tengo tal cosa, ya voy a orar. Aunque yo sé que Dios sabe, pero Señor, me duelen mis piernas, me duele mi mano, ¿no? Entonces, hermanos, por decirle, pero no porque voy, porque tengo que ir al médico, porque... No, hermanos. Yo siempre también les he contado de mi hermana, una hermanita que se accidentó y sus piernas se le pusieron negras, la sangre muerta estaba ahí. Y yo de mi accidente tenía igual. Porque igualito, yo soy la caserita de los accidentes. Y siempre el Señor ahí me cuida, hermanos. Gracias, Señor, con todo mi corazón te doy gracias. Y hermanos, varias veces que estaba en el ómnibus, en el micro, he tenido accidentes, se han chocado, se han dado vuelta y todo. Bueno, entonces, hermanos, esta hermanita
yo la voy a visitar. Y me dice, ay, me duelen las piernas. Mira, hermano, y tenía unas mechitas. Entonces me dice, me duele tanto mis piernas, hermana. Pero le digo, ¿pero por qué tenemos al Señor, hermana? ¿Por qué estás sufriendo? Porque me ponen estas mechas para sacarme la sangre muerta. Dice que le ponían esas mechas para sacarle la sangre muerta de sus piernas, pero que le dolió un montón. Entonces yo le digo, vamos a orar. ¿Y sabe qué me dice? No, hermanita Carmen, no. ¿Sabe por qué? Porque el Señor se demora mucho. Así que por eso mejor ya me he ido al médico para que me cure. A ver, hermanas, ¿dónde está la fe, hermanos? ¿Dónde está la fe? Bueno, hermanos, pero para eso estamos aquí, para predicar la palabra, para que, hermanos, aumente nuestra fe, para que sepamos que tenemos un Dios todopoderoso, que todas las enfermedades se las puede sanar, porque Él es Dios, hermanos. Él es superior a ese Satanás que hizo que entrara la enfermedad, el dolor, la angustia, hasta la muerte en este mundo. Hay que creer a Dios. Y finalmente dice, y vino a predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos, pues, ¿qué significa? Él empieza ese ministerio para que sea, pues, hermanos, un año de bendición, a practicar el año agradable, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermanos, Él empieza a predicar 3 años y medio, 3 años de ministerio, deja el evangelio, hermanos, para que nosotros sigamos predicando, para que sigamos, hermanos, motivando, para que la fe aumente, para que creamos en Él, el Dios Todopoderoso que perdona nuestros pecados, que nos guarda, que nos levanta, que nos sostiene, ese Dios que nos ama con amor eterno. Hermanos, seamos fieles, creamos a Dios. Dios todo lo puede, hermanos, todo lo puede. Él hace los milagros más poderosos, más grandes, hermanos. Él lo puede hacer si tenemos fe, si creemos. Vivamos vidas santas, hermanos, consagradas a Dios. Que nuestra fe crezca, que desarrollemos, que maduremos como creyentes, porque el Señor quiere, hermanos, creyentes vigorosos, fuertes, con fe, no creyentes, hermanos, que se queden enanos espirituales. Tenemos que ser gigantes espirituales, hermanos. Dios le bendiga, hasta la próxima. Amén.